¿Alguna vez habéis sentido que una fachada perfecta, como un muro recién encalado bajo el sol de Sevilla, podría ocultar grietas profundas, incluso ruinas? Yo sí. Soy Elena, arquitecta especializada en devolver la vida a edificios heridos por el tiempo, y estuve a punto de construir mi futuro sobre los cimientos más podridos que podáis imaginar. Mi estudio, un pequeño espacio lleno de planos, muestras de mortero y el olor a polvo antiguo y madera, está en el corazón del casco histórico de Sevilla. Es mi refugio, el lugar donde la verdad material de las cosas, la piedra, el ladrillo, el estuco, me habla con una honestidad que rara vez encuentro en las personas. Quizás por eso, tras una dolorosa ruptura años atrás marcada por engaños financieros que me dejaron no solo con el corazón roto, sino también con una desconfianza latente, me volqué en mi trabajo. Restaurar la belleza olvidada, descubrir la estructura original bajo capas de añadidos falsos, se convirtió en mi pasión y mi consuelo. Fue precisamente en la presentación de un proyecto de restauración de una casa-palacio cerca de la catedral donde conocí a Javier. Apareció como un personaje sacado de una novela romántica, atractivo, con una sonrisa deslumbrante y esa facilidad de palabra que parece abrir todas las puertas. 30 y pocos años. Trabajaba en algo relacionado con inversiones internacionales, un campo lo suficientemente vago como para sonar impresionante y lo bastante opaco como para no invitar a muchas preguntas. Desde el primer momento hubo una chispa, una conexión eléctrica que me hizo olvidar mis cautelas pasadas. Nuestras primeras citas fueron un torbellino bajo el cielo azul intenso de Andalucía, paseos al atardecer por la orilla del Guadalquivir, risas compartidas en bares de tapas escondidos en Triana, conversaciones que fluían sin esfuerzo, donde él parecía entenderme como nadie. Nuestras primeras citas fueron un torbellino bajo el cielo azul intenso de Andalucía, paseos al atardecer por la orilla del Guadalquivir, risas compartidas en bares de tapas escondidos en Triana, conversaciones que fluían sin esfuerzo, donde él parecía pedí. Me sentí vista, valorada. Él admiraba mi trabajo, mi pasión por desenterrar la verdad, como decía con esa voz aterciopelada. ¡Qué ironía! Javier era un maestro en el arte del detalle romántico. Una noche, tras una cena deliciosa en Santa Cruz, me sorprendió llevándome a los pies de la Giralda. Pensé que simplemente admiraríamos su majestuosidad iluminada, pero sacó una llave antigua, como la consiguió, nunca lo supe, y me guió escaleras arriba. Estábamos solos, bajo el artesonado mudéjar, con Sevilla extendiéndose a nuestros pies como un tapiz de luces y sombras. El aire olía a azahar tardío y a historia. Allí, con la brisa nocturna acariciándonos, me dijo que quería construir un futuro conmigo, que yo era la pieza que le faltaba a su vida. Me sentí como la protagonista de un cuento de hadas, y cualquier pequeña duda que pudiera albergar se disolvió como un azucarillo en el café. ¿Cómo dudar de alguien capaz de regalarte la Giralda por una noche? La relación avanzó a la velocidad de un tren de alta velocidad. Hablábamos de boda, de hijos, incluso de encontrar una casa antigua en el Aljarafe o en Triana para restaurarla juntos. Él parecía entusiasmado con la idea, prometiendo buscar financiación, aunque los detalles siempre eran difusos. «Confía en mí, Elena, sé cómo mover estos hilos», decía con una seguridad que desarmaba. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y la fecha de la boda se acercaba, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la fachada perfecta. Su teléfono sonaba a horas extrañas, llamadas que cortaba rápidamente o que contestaba en susurros apartándose de mí. Trabajo, cariño, clientes en otros usos horarios, era la excusa habitual. Su manejo del dinero era extrañamente opaco, parecía vivir holgadamente, pero nunca hablaba de sus finanzas concretas y a veces lo notaba tenso al pagar cuentas en restaurantes caros. Pequeños detalles, casi imperceptibles, como una sombra fugaz en un día soleado. Mi padre, Antonio, un guitarrero de Triana, cuyas manos sabias conocían la nobleza de la madera y desconfiaban de los barnices demasiado brillantes, conoció a Javier durante una comida familiar en nuestro pequeño patio lleno de geranios. Javier desplegó todo su encanto, elogiando las guitarras de mi padre, hablando con aparente conocimiento de flamenco, adaptándose como un camaleón. Mi padre fue cortés, pero esa noche, mientras recogíamos los platos, me dijo en voz baja: «Elena, ese muchacho tiene la sonrisa fácil y la mirada esquiva. No vendas la piel del oso antes de casarlo. Ve despacio, hija».
Quise creer que eran solo los celos protectores de un padre que me había criado solo, que veía a su niña a punto de volar del nido. Desestimé su intuición, un error que lamentaría amargamente. Luego llegó el momento de conocer a su familia. Fernando y Carmen, sus padres, vivían en una impresionante finca en el Aljarafe, un lugar que gritaba estatus por cada esquina cuidada al milímetro. Eran amables, sí, pero de una manera superficial, más preocupados por las apariencias que por una conexión real. La conversación giró en torno a los logros de Ricardo, el hermano mayor, un exitoso hombre de negocios del sector inmobiliario, que casualmente no pudo asistir ese día. Se mencionaron de pasada las dificultades de Javier en el pasado, sus intentos empresariales fallidos, siempre minimizados con un «pero ahora está encarrilado, gracias a Dios». Mateo, el hermano menor, apenas abrió la boca, perdido en su propio mundo. Sentí una frialdad subyacente, una tensión velada bajo la capa de cordialidad forzada. Javier lo justificó después. Mis padres siempre han idolatrado a Ricardo. Yo soy la oveja negra, ya sabes. Y Mateo vive en su burbuja. La cena formal de presentación de las familias, la pedida de mano no oficial, se celebró en un restaurante de lujo con vistas al río. Esta vez Ricardo sí estaba presente. Era un hombre de aspecto impecable, traje caro, mirada calculadora. Saludó con una corrección fría, y durante toda la cena apenas interactuó con Javier, aunque noté cómo sus ojos me estudiaban con una intensidad que me incomodó. La conversación, liderada por nuestros padres, derivó inevitablemente hacia los hijos. Fernando, el padre de Javier, no paraba de ensalzar las virtudes de Ricardo, su visión para los negocios, su solidez. En un momento, tras una alabanza particularmente efusiva, mi padre comentó algo sobre la importancia de que los hermanos mayores sirvan de ejemplo. Escuché, o creí escuchar, un leve resoplido ahogado por parte de Javier, casi un bufido de desdén. Cuando levanté la vista, vi la mirada gélida que Ricardo le dirigía a su hermano por encima de la mesa. Duró un instante, pero la hostilidad era palpable. Más tarde, mi hermana Clara, que siempre ha sido muy observadora, me lo confirmó. Elena, esos dos no se tragan. Había más tensión ahí que en una final de copa. Cuando le pregunté a Javier, volvió a su discurso habitual. Es Ricardo, siempre ha sido un arrogante. Se cree superior. No le hagas caso, está amargado. Los últimos meses antes de la boda fueron una vorágine de preparativos, pruebas de vestido, invitaciones, listas de invitados. Intenté ignorar las señales cada vez más frecuentes. El secretismo de Javier aumentaba. Salidas nocturnas con clientes, llamadas que borraba del historial, una factura de una joyería carísima por un reloj que yo nunca vi. Sus excusas eran cada vez más elaboradas, casi ensayadas. Una tarde, buscando unos papeles en su despacho, encontré por accidente un extracto bancario antiguo metido en un libro. Mostraba un saldo negativo alarmante y transferencias a nombres que no reconocía. Cuando le pregunté, montó en cólera por primera vez. ¿No confías en mí? ¿Rebuscas en mis cosas? Luego se calmó, me abrazó y me contó una historia complicada sobre una inversión fallida de un socio que él tuvo que cubrir para salvar la situación. Me sentí culpable por dudar, pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. La ilusión de la boda, la presión social, mi propio deseo de que todo fuera perfecto, me impidieron tirar del hilo. Sabía, en algún rincón de mi mente, que algo no encajaba, pero elegí mirar hacia otro lado. Current Part Characters, 2876. Total Characters, 9494. La bomba estalló exactamente una semana antes de la boda. Salía de mi estudio, cansada tras una larga jornada revisando los planos para la consolidación de un antiguo convento, cuando vi a Ricardo esperándome apoyado en un coche oscuro al otro lado de la estrecha calle. Su presencia allí me heló la sangre. Se acercó con esa calma calculada que ahora me resultaba siniestra. «Elena, siento abordarte así, pero tenemos que hablar. Es urgente». Mi primer instinto fue llamar a Javier, pero algo en la mirada de Ricardo me detuvo. Me propuso ir a una cafetería tranquila, cerca de allí. El camino fue silencioso, tenso. Una vez sentados en un rincón discreto, con el murmullo de fondo de otras conversaciones, fue directo al grano. «He debatido mucho si debía hacer esto», comenzó, fingiendo una gravedad que no me creí del todo. «Pero no puedo permitir que mi hermano te arrastre con él al abismo. No te mereces lo que te está haciendo». Sacó un sobre grueso de su maletín de cuero y lo deslizó sobre la mesa. Mis manos temblaban ligeramente al abrirlo. Dentro, un dossier cuidadosamente preparado.
Lo primero que vi fueron extractos bancarios recientes, no antiguos como el que yo había encontrado. Mostraban deudas astronómicas, préstamos rápidos con intereses abusivos, transferencias a cuentas de casinos online, pagos a prestamistas con nombres poco tranquilizadores. Luego, copias de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Eran de una mujer llamada Isabel, mayor que Javier, a juzgar por la foto adjunta en uno de los mensajes. El tono era amenazante. O me devuelves mi dinero, Javier, o tu preciosa prometida y toda Sevilla sabrán la clase de estafador que eres. Había menciones a cantidades enormes, a engaños pasados, a una relación tóxica que parecía lejos de haber terminado. Finalmente, unas cuantas fotos recientes, tomadas con teleobjetivo. Javier saliendo de un hotel discreto con Isabel. Javier reuniéndose en un aparcamiento oscuro con tipos de aspecto dudoso. Javier con una expresión de desesperación que nunca le había visto. Ricardo observaba mi reacción con sus ojos fríos. Javier es un ludópata, Elena, dijo con voz neutra. Lleva años acumulando deudas. Lo de Isabel es antiguo. Le sacó una fortuna hace tiempo con promesas falsas y ahora ella ha vuelto a la carga, amenazando con un escándalo. La ha estado viendo, intentando aplacarla, mintiéndote a ti. Yo he tapado sus agujeros durante años, por el dichoso honor familiar que tanto preocupa a mis padres, pero esto supera todo límite. Hace unos días me pidió 50.000 euros para los gastos de la boda, como si tal cosa. Fue la gota que colmó el vaso. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia mí. Lo hago por ti, Elena, para que sepas con quién ibas a casarte, para que puedas escapar antes de que sea demasiado tarde. Su actuación era impecable. El hermano responsable y protector, sacrificando la lealtad familiar por el bien de la inocente prometida. Pero algo en su mirada, una chispa de satisfacción mal disimulada, me puso en guardia. A pesar del shock, del dolor que empezaba a desgarrarme por dentro, una parte de mi cerebro, la parte analítica de la restauradora que busca la verdad bajo las capas de pintura, empezó a funcionar. Salí de la cafetería como un autómata. Ricardo se ofreció a llevarme, pero rehusé. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminé sin rumbo por las calles de Sevilla. La ciudad que había sido testigo de mi idilio ahora se sentía como un escenario cruel. La Giralda, que una noche me pareció el símbolo de nuestro amor, ahora se alzaba como un testigo mudo de mi estupidez. Las pruebas eran irrefutables. Las pequeñas dudas, las advertencias de mi padre, la tensión familiar, todo encajaba en un puzzle monstruoso. Javier no era el hombre que yo creía. Era una fachada, una construcción elaborada sobre cimientos de mentiras y deudas. Llegué al apartamento que compartíamos, un piso moderno y algo impersonal que nunca había sentido del todo como mío. Javier aún no había llegado. Me senté en el sofá, el sobre de Ricardo pesado como una losa sobre mis rodillas. Esperé. Cada minuto era una tortura. Cuando finalmente oí la llave en la cerradura, mi corazón empezó a latir desbocado. Entró sonriente, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. «Elena, ¿qué haces aquí tan temprano, cariño? Pensé que tenías reunión hasta tarde». Dejó su maletín, se acercó para besarme. Me aparté instintivamente, su sonrisa vaciló. «Pasa algo». Saqué el contenido del sobre y lo extendí sobre la mesa de centro. Los extractos bancarios, los mensajes de Isabel, las fotos comprometedoras. Su rostro pasó del desconcierto al pánico y luego a una palidez cerúlea. Intentó farfullar algo, pero las palabras no le salían. «¿Qué es esto, Javier?», pregunté, mi voz temblando de ira y dolor contenidos. «¿Puedes explicarme qué significa todo esto? ¿La ludopatía? ¿Isabel? ¿Las deudas? ¿Las mentiras?» Primero lo negó. «Esto es cosa de Ricardo. Siempre ha querido destruirme. Son montajes, Elena, tienes que creerme». Pero sus ojos lo delataban. La desesperación en su mirada era la misma que en las fotos. Insistí, mostrándole los mensajes, las fechas, los detalles que solo él podía conocer. Finalmente se derrumbó. Cayó de rodillas frente a mí, no en un gesto de arrepentimiento, sino de pura desesperación por ser descubierto. «Sí, es verdad», sollozó. Tuve un problema con el juego. Fue hace tiempo, pero las deudas me persiguen. Isabel es una pesadilla del pasado, está loca, me acosa, me chantajea. Tenía que verla para intentar calmarla, para protegerte a ti, para que no arruinara nuestra boda. Todo lo hice por nosotros. Current Part Characters, 2 de 294, Total Characters, 1622.
Su discurso era un torrente de excusas, de victimismo. Culpó a la presión social, a la mala suerte, a su infancia eclipsada por Ricardo, a Isabel por ser una arpía manipuladora. Ni una sola palabra de remordimiento genuino por haberme engañado, por haber construido nuestra relación sobre una mentira. Solo miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a perder la fachada, miedo a enfrentarse a sí mismo. El asco me subió por la garganta, ahogando el dolor. Vi con una claridad meridiana al hombre que tenía delante. Débil, egoísta, un niño atrapado en un cuerpo de adulto incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Se acabó, Javier, dije, mi voz sonando extrañamente firme a mis propios oídos. No me caso contigo. Recoge tus cosas. Se aferró a mis piernas, suplicando, prometiendo cambiar, jurando que me amaba, que esta vez sería diferente. No puedes hacerme esto, Elena. Ricardo te está usando. Se saldrá con la suya, disfrutará viéndome hundido. Levanté la barbilla, mirándolo con una frialdad que me sorprendió. El único que me ha hundido eres tú, Javier. Y no te está usando a ti. Me usó a mí para llegar a ti, y yo ahora uso esta verdad para salvarme. Si él disfruta o no, es irrelevante. Esto no es por él, es por mí. Es porque me niego a pasar un solo día más de mi vida contigo. Me levanté apartando sus manos con una fuerza tranquila. Vete. Ahora mismo. Salió del apartamento dando un portazo, dejándome sola en medio del desastre de nuestros planes rotos. Me quedé inmóvil durante un largo rato, el silencio resonando en mis oídos. Luego llamé a mi padre. Solo pude decir «papá», antes de romper a llorar desconsoladamente. Llegó en 20 minutos, seguido de cerca por Clara. No hicieron preguntas. Solo me abrazaron, me dejaron llorar, me sostuvieron mientras el castillo de naipes, que había sido mi vida durante el último año y medio, se derrumbaba a mi alrededor. Current Part Characters 23331, Total Characters 1853. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero la mente lúcida, comencé la dolorosa tarea de deshacer una boda. Llamé al lugar de celebración, al catering, al fotógrafo. Expliqué la situación con la mayor dignidad posible, asumiendo las penalizaciones por cancelación. Luego, envié a Javier un correo electrónico detallado con el desglose de todos los gastos incurridos y pagados por mí y mi familia, incluyendo las penalizaciones. Le exigí el reembolso total en un plazo de 72 horas. Adjunté una copia escaneada de uno de los mensajes más amenazantes de Isabel y una nota escueta. Creo que preferirás resolver esto discretamente. De lo contrario, me aseguraré de que Isabel y otros acreedores sepan dónde encontrarte. No hubo súplicas esta vez. El dinero apareció en mi cuenta 2 días después. La amenaza había sido efectiva. Informar a amigos y familiares fue otra prueba de fuego. La mezcla de pena, curiosidad morbosa y juicios velados en algunas miradas era casi tan dolorosa como la traición misma. Pero la mayoría mostró un apoyo sincero. Mi trabajo se convirtió en mi tabla de salvación. Me sumergí en los planos del convento, en la búsqueda de los pigmentos originales para los frescos, en la supervisión de las obras de consolidación. La solidez de la piedra, la lógica de las estructuras, la belleza austera de lo antiguo me devolvían una sensación de orden y verdad en medio del caos emocional. Un par de semanas después, cuando empezaba a sentir que podía respirar de nuevo, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ricardo. Su voz sonaba falsamente solícita. «Elena, solo llamaba para saber cómo estabas. Me he sentido terriblemente culpable por todo». Corté su discurso. «Estoy bien, Ricardo. Agradezco tu intervención, pero prefiero no tener más contacto con nadie relacionado con Javier. Es mejor para todos». Colgué antes de que pudiera responder. Current Part Characters 2.352. Total Characters 2.205. Pero Ricardo no se dio por vencido. Comenzaron los mensajes de texto. Al principio eran neutros, preguntando por mi trabajo, ofreciendo ayuda si la necesitaba con algún contacto en el sector inmobiliario para mis proyectos. Ignoré los mensajes. Luego, el tono cambió. Empezó a hablar de lo impresionado que quedó al conocerme, de mi inteligencia y mi belleza. Me revolvía el estómago. Una noche llegó el mensaje que confirmó mis peores sospechas. La intuición que había sentido en su mirada satisfecha en la cafetería. «Elena, sé que es pronto, pero siempre me pareciste fascinante. Demasiado buena, demasiado auténtica para un farsante como Javier. Ahora que él está fuera de escena, quizás podríamos tomar un café, conocernos mejor. Creo que podríamos tener mucho en común». Sentí una oleada de repulsión tan intensa que casi me mareo.
El Salvador, el hermano responsable, revelaba su verdadera cara. Un manipulador carroñero esperando su oportunidad entre los escombros de la vida de su propio hermano. La metáfora coreana que había leído en algún sitio sobre escapar de un tigre para encontrarse con un fantasma cobró un sentido aterrador. Javier era el tigre, peligroso y destructivo. Ricardo era el fantasma, insidioso, perturbador, quizás incluso más peligroso por su aparente respetabilidad. Le respondí inmediatamente, cada palabra escrita con una furia fría y controlada. Ricardo, eres tan despreciable como él, o incluso más. Sois dos caras de la misma moneda tóxica y disfuncional. El hecho de que intentaras usar mi dolor y la caída de tu hermano para tu propio beneficio es nauseabundo. No vuelvas a contactarme nunca. Si lo haces, me aseguraré de que tus respetables socios y clientes conozcan la clase de persona que eres realmente. Como empresario de éxito, tienes mucho que perder, no me pongas a prueba. Bloqueé su número, su correo, cualquier posible vía de contacto. Necesitaba erradicar cualquier vestigio de esa familia de mi vida. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción. Hubo días oscuros, días en los que la sombra de la traición parecía cubrirlo todo, en los que me cuestionaba mi propio juicio, mi capacidad para ver la verdad. Pero también hubo días de luz. El apoyo incondicional de mi padre y mi hermana fue mi ancla. Antonio, con su sabiduría tranquila, nunca dijo te lo dije, solo me acompañaba en silencio, me preparaba mis platos favoritos o simplemente se sentaba conmigo en el taller mientras trabajaba en sus guitarras, el sonido rítmico de sus herramientas como un bálsamo. Clara me sacaba a pasear, me hacía reír, me recordaba mi fortaleza. Poco a poco empecé a ver la experiencia no como una derrota, sino como una dolorosa, pero necesaria lección. Me había enamorado de una fachada, de una proyección de mis propios deseos de estabilidad y amor romántico. Había ignorado las señales porque quería creer en el cuento de hadas. La caída fue brutal, pero me obligó a mirar de frente mis propias vulnerabilidades y a reafirmar mis valores. La honestidad, la autenticidad, el respeto por una misma. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en la capacidad de levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante, quizás con algunas cicatrices, pero más sabia. Mi trabajo en el convento avanzaba. Cada muro consolidado, cada fresco recuperado, cada bóveda asegurada se sentía como una metáfora de mi propio proceso de sanación. Estaba reconstruyendo, no solo un edificio, sino también mi propia confianza, mi propio espacio en el mundo. Un día, supervisando la limpieza de una antigua inscripción en latín casi borrada por el tiempo, descifré las veritas vabit. La verdad os hará libres. Sonreí. Era cierto. La verdad, aunque dolorosa, me había liberado de una vida falsa, de un futuro construido sobre arenas movedizas. Una tarde de primavera, varios meses después de la ruptura, estaba en Triana, en la pequeña casa en ruinas que una vez soñé restaurar con Javier. Había decidido comprarla yo sola, con mis ahorros y un pequeño préstamo. Era un proyecto personal, un símbolo de mi independencia y mi capacidad para crear belleza a partir de lo dañado. Estaba examinando una viga de madera antigua, mis manos cubiertas de polvo cuando levanté la vista. El sol del atardecer se filtraba por una ventana sin cristales, tiñendo el aire de tonos dorados y anaranjados. Sevilla se extendía al otro lado del río, hermosa y compleja, llena de luz y de sombras, como la vida misma. Ya no sentía la rabia ni el dolor agudo de antes. Quedaba una melancolía residual, la tristeza por la ilusión perdida, pero sobre todo sentía una profunda sensación de paz y de fuerza interior. Había escapado del tigre y había espantado al fantasma. Estaba sola, sí, pero no me sentía sola. Estaba entera. Tenía a mi familia, mi pasión por mi trabajo y la certeza de que podía construir mi propio futuro sobre cimientos sólidos, ladrillo a ladrillo, verdad sobre verdad. Pensé en Javier y Ricardo. ¿Qué habría sido de ellos? Quizás Javier seguía atrapado en su ciclo de deudas y mentiras. Quizás Ricardo continuaba con su exitosa fachada, ocultando su vacío interior. Ya no importaba. Eran parte de un pasado que había decidido dejar atrás, como una capa de pintura vieja y agrietada que se raspa para revelar la estructura sólida que hay debajo. Miré mis manos, manchadas de historia y de esfuerzo. Eran las manos de una constructora, de una restauradora. Y supe, con una certeza tranquila, que estaba lista para seguir construyendo mi vida, mi propia obra maestra, auténtica y resiliente, bajo el cielo de Sevilla.
A veces, cuando paso cerca de la Giralda o por alguna de las calles donde paseé con Javier, siento un pinchazo fugaz, un eco del pasado. Pero ya no es dolor, es solo un recordatorio. Un recordatorio de que las apariencias pueden ser increíblemente engañosas, de que el encanto puede ser un arma peligrosa y de que la intuición, esa voz silenciosa que a menudo intentamos acallar, suele tener razón. Recordatorio, también, de la importancia de escuchar a quienes nos quieren de verdad, como mi padre, cuya sabiduría sencilla intentó advertirme. Pienso en la advertencia final de la historia coreana que leí una vez, esa que comparaba la situación con escapar de un tigre para encontrarse con un fantasma. Y la aplico a mi propia experiencia. Javier, con su destructiva red de mentiras, era el tigre. Ricardo, con su manipulación insidiosa y sus motivos ocultos, era el fantasma. Ambos, productos de una dinámica familiar tóxica, donde las apariencias lo eran todo, y la verdad era un inconveniente a ocultar. Me estremezco al pensar en lo cerca que estuve de formar parte de esa familia, de quedar atrapada en su telaraña de secretos y resentimientos. También recuerdo la reflexión sobre esas personas que se presentan como la única persona normal en una familia